Hablar con el Espíritu Santo y confiar en su voluntad es una de las experiencias más profundas y transformadoras que una persona puede vivir. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es un consolador, un maestro y un guía que ha sido enviado por Dios para acompañarnos a lo largo de nuestra vida espiritual. Aunque el Espíritu Santo es divino y su presencia se percibe de manera diferente en cada individuo, todos podemos aprender a reconocer su voz y a confiar en su sabiduría. Para muchos, el proceso de aprender a hablar con el Espíritu Santo es un viaje que requiere paciencia, fe y una disposición abierta al Espíritu, ya que Él habla de maneras sutiles y profundas. Sin embargo, este acto de confiar en su voluntad es la base sobre la cual se construye una vida cristiana plena y fructífera. La primera clave para hablar con el Espíritu Santo es la oración. La oración es un diálogo con Dios, y el Espíritu Santo es un medio a través del cual podemos conectarnos con el Padre. No se trata solo de palabras vacías, sino de una comunicación sincera que surge desde lo más profundo del corazón. Al comenzar una oración dirigida al Espíritu Santo, es fundamental acercarnos con humildad y reverencia, reconociendo que Él es el que guía nuestra vida. Muchos creyentes encuentran que la oración espontánea es una forma poderosa de conectarse con Él, pues en ella no se trata de hacer peticiones o de presentar problemas, sino de abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo se exprese en nosotros. De este modo, la oración se convierte en una conversación en la que escuchamos tanto como hablamos. Es importante saber que el Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera ruidosa o dramática. A menudo, su voz es suave y silenciosa, una impresión que llega al corazón o a la mente, como una sensación de paz, sabiduría o dirección. Por lo tanto, para hablar con el Espíritu Santo y escuchar su respuesta, es esencial el silencio interior. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, lo que puede dificultar la capacidad de escuchar su voz. Por ello, necesitamos crear espacios de quietud y recogimiento, donde podamos alejarnos de las preocupaciones y permitir que el Espíritu hable en nuestro interior. Esto se logra no solo a través del silencio físico, sino también mediante la disposición de nuestro ser para escuchar con el alma, en lugar de solo con los oídos. La confianza en la voluntad del Espíritu Santo es un paso fundamental en esta relación. Muchas veces podemos sentir la tentación de querer controlar los aspectos de nuestra vida, de tomar decisiones por nosotros mismos sin considerar la dirección divina. Sin embargo, el Espíritu Santo nos invita a confiar plenamente en Él, a rendirnos a su guía y a ser obedientes a lo que Él nos indique, aunque en ocasiones no comprendamos completamente el propósito de lo que nos dice. La voluntad de Dios, expresada a través del Espíritu Santo, es siempre buena, perfecta y agradable, aunque no siempre coincida con nuestras expectativas o deseos humanos. Aquí es donde entra la fe, la confianza de que, aunque no podamos ver todo el panorama, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos guía hacia lo mejor para nuestra vida. Al aprender a confiar en su voluntad, debemos estar dispuestos a soltar el control y abandonar nuestras inseguridades. Esto no significa que dejemos de tomar decisiones, sino que nuestras decisiones se ven influenciadas por una confianza profunda en que el Espíritu está obrando en nosotros. De hecho, cuando confiamos en Él, nos encontramos más alineados con la paz interior y la sabiduría que provienen de su dirección. La relación con el Espíritu Santo es un acto continuo de rendición, en el que reconocemos que no podemos vivir nuestras vidas correctamente sin su intervención. A veces, el Espíritu nos guía de maneras que desafían nuestra lógica humana, pero en estos momentos, la fe se convierte en el puente entre nuestra voluntad y la suya. Confiar en el Espíritu Santo también implica confiar en sus tiempos. A menudo, queremos respuestas rápidas a nuestras oraciones,
o deseamos que las cosas sucedan a nuestra manera y en el momento que hemos planeado. Pero el Espíritu Santo no está limitado por nuestras expectativas temporales. Su sabiduría es perfecta y Él sabe cuándo es el momento adecuado para actuar. Aprender a esperar en Él sin perder la paz y sin angustiarse por los retrasos es un ejercicio de confianza. Sabemos que su voluntad se manifestará en el tiempo adecuado y que todo lo que experimentamos en el proceso tiene un propósito eterno. Por lo tanto, confiar en su voluntad también es un acto de paciencia, de esperar en la certeza de que Él tiene el control total sobre nuestras vidas. Además de la oración y la confianza, es esencial que, al hablar con el Espíritu Santo, le brindemos un espacio para enseñarnos y guiarnos. El Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia, y una de las maneras más efectivas de conectarnos con Él es a través de la lectura de las Escrituras. La Biblia está llena de promesas y enseñanzas que nos permiten conocer más a fondo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ilumina las palabras de la Escritura, ayudándonos a comprenderlas más profundamente y a aplicarlas a nuestra vida diaria. A través de la lectura constante de la palabra de Dios, nos acercamos más al Espíritu Santo y más a la voluntad divina. Es importante recordar que no se trata de simplemente leer, sino de permitir que las Escrituras nos hablen, que nos confronten y nos transformen. La obediencia es otro aspecto crucial en esta relación con el Espíritu Santo. Cuando hablamos con Él y confiamos en su voluntad, debemos estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando ésta nos lleve por caminos desconocidos o difíciles. A menudo, el Espíritu Santo nos llama a actuar de maneras que no entendemos completamente, pero la obediencia es una respuesta de fe. A través de la obediencia, demostramos nuestra confianza en Él y nuestra disposición para vivir conforme a su voluntad, sin importar las circunstancias externas. A veces, esto puede implicar desafíos, pruebas o sacrificios, pero la obediencia siempre nos lleva a un lugar de mayor bendición y crecimiento espiritual. En la práctica diaria, hablar con el Espíritu Santo implica estar atentos a su presencia en cada momento. No se trata solo de momentos especiales de oración o estudio bíblico, sino de una constante disposición para escuchar su voz en todas las áreas de nuestra vida. Puede ser a través de una sensación de paz cuando tomamos decisiones, a través de un versículo que nos llega a la mente en un momento de duda, o incluso en una llamada de atención a través de nuestras circunstancias. El Espíritu Santo se manifiesta de maneras diversas, y es importante estar abiertos a su acción en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Además, al confiar en la voluntad del Espíritu Santo, aprendemos a ver nuestra vida desde una perspectiva más amplia. Lo que vemos como una dificultad o un obstáculo puede ser en realidad una oportunidad para crecer y madurar en la fe. El Espíritu Santo usa todas las circunstancias, incluso las más complicadas, para moldearnos y enseñarnos a depender completamente de Dios. Por ello, aprender a confiar en Él no solo se refiere a momentos de decisión, sino también a confiar en su plan en medio de los altibajos de la vida. El proceso de hablar con el Espíritu Santo y confiar en su voluntad no es algo que se logre de inmediato. Es un proceso continuo de crecimiento y maduración en la fe. A medida que buscamos su dirección y obedecemos, nuestra relación con Él se profundiza y nuestra capacidad para escuchar y discernir su voz se vuelve más clara. Con el tiempo, a medida que crecemos en nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra capacidad para discernir su voz y seguir su guía se hace más aguda. Al principio, el proceso puede ser incierto y desafiante, pero con la práctica y la disposición de abrir nuestro corazón, aprendemos a reconocer con mayor claridad las impresiones del Espíritu, ya sea a través de pensamientos, sensaciones, o incluso la paz que sentimos al tomar decisiones.
Este discernimiento no se desarrolla de la noche a la mañana. Se requiere de un proceso constante de búsqueda, paciencia y fe. Además, es importante recordar que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. Él nos da la fuerza, el consuelo y la sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida. En momentos de debilidad, podemos clamar a Él, y Él nos fortalecerá. La Escritura nos asegura que el Espíritu está con nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad y para interceder por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Así, la relación con el Espíritu Santo es un sostén constante, una ayuda divina que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecen abrumadoras. Hablar con el Espíritu Santo también nos lleva a vivir de manera más consciente de su presencia. La vida cristiana no se trata de momentos aislados de oración o devoción, sino de una vida vivida en comunión constante con Él. Esta comunión diaria, en la que buscamos la voluntad de Dios en cada paso, nos permite experimentar una paz profunda y duradera. A medida que más y más nos entregamos al Espíritu, comenzamos a ver el mundo y las circunstancias a través de sus ojos, lo que nos da una perspectiva diferente, una que busca el bien mayor, la voluntad de Dios en lugar de nuestros propios deseos temporales. Este tipo de relación con el Espíritu Santo también tiene un impacto transformador en nuestra vida moral. La obra del Espíritu en nosotros es la que nos lleva a vivir vidas más santas, más alineadas con el carácter de Cristo. La santificación es un proceso continuo en el que el Espíritu Santo nos purifica y nos moldea a imagen de Jesús. Al confiar en Él y permitirle obrar en nosotros, nos apartamos del pecado y nos acercamos más a la voluntad perfecta de Dios. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es una obra del Espíritu en nosotros que solo podemos permitir, confiando en su poder para cambiarnos. Hablar con el Espíritu Santo también se refleja en la manera en que nos relacionamos con los demás. El Espíritu Santo nos enseña a amarnos unos a otros, a perdonar y a vivir en unidad. A través de su influencia, aprendemos a reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones cotidianas. A veces, el Espíritu nos llama a intervenir en situaciones difíciles, a ofrecer palabras de aliento o de corrección, y a ser instrumentos de paz y reconciliación. El Espíritu nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios, y es a través de esta vida vivida en el Espíritu que podemos ser verdaderos testigos de su obra en el mundo. Una de las mayores bendiciones de hablar con el Espíritu Santo y confiar en su voluntad es que nos da una dirección clara en medio de la incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de confusión y distracción, pero el Espíritu Santo actúa como una brújula espiritual, guiándonos por el camino de la verdad. Muchas veces, las decisiones que enfrentamos no son fáciles y las respuestas no siempre son inmediatas. Sin embargo, a medida que confiamos en Él, el Espíritu nos ayuda a discernir cuál es el siguiente paso a dar, incluso cuando el futuro parece incierto. Nos da la confianza de saber que, aunque no tengamos todas las respuestas, estamos siendo guiados por aquel que conoce todas las cosas. Este discernimiento del Espíritu no solo se refiere a las grandes decisiones de la vida, como elecciones de carrera o relaciones, sino también a las pequeñas decisiones diarias. La voluntad de Dios se extiende a cada área de nuestra vida, y el Espíritu Santo quiere guiarnos en cada detalle, ayudándonos a tomar decisiones que honren a Dios y reflejen su carácter. A medida que nos comprometemos a escuchar al Espíritu en todas las cosas, comenzamos a vivir una vida más coherente con nuestra fe, una vida en la que nuestras acciones y pensamientos están alineados con la voluntad divina. En este caminar con el Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a ser vulnerables. A menudo, el Espíritu nos lleva a confrontar nuestras propias debilidades y áreas de pecado,
desafiándonos a crecer y a transformarnos. Aunque esto pueda ser incómodo y doloroso en el momento, es un proceso de purificación que nos lleva a una mayor libertad y plenitud. El Espíritu Santo no solo consuela y guía, sino que también corrige, y es a través de su corrección que podemos llegar a ser más como Cristo. Confiar en Él significa estar dispuestos a dejarnos moldear, sabiendo que su obra en nosotros es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Además, confiar en la voluntad del Espíritu Santo también significa estar dispuestos a servir a los demás. El Espíritu Santo no solo nos guía para nuestro propio beneficio, sino que nos capacita para vivir en servicio a los demás. A través de sus dones, somos llamados a contribuir al bienestar de la comunidad cristiana y a extender el amor de Dios al mundo. Los dones del Espíritu son herramientas poderosas que nos capacitan para edificar la Iglesia y llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Al confiar en su voluntad, entendemos que nuestra vida no se trata solo de nuestras necesidades y deseos, sino de cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros en este mundo. Finalmente, es importante recordar que hablar con el Espíritu Santo y confiar en su voluntad no es un proceso aislado. Estamos llamados a vivir en comunidad, en la Iglesia, y es en el contexto de la comunidad cristiana donde experimentamos una mayor plenitud de lo que significa seguir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta también en la vida de los demás, y es a través de nuestra relación con otros creyentes que el Espíritu nos guía, nos exhorta y nos anima. La vida cristiana no es una jornada solitaria, sino una en la que caminamos juntos, apoyados por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Hablar con el Espíritu Santo y confiar en su voluntad es un viaje de fe que transforma nuestra vida. Es un proceso continuo de oración, discernimiento, obediencia y confianza en la obra divina en nosotros. Al aprender a escuchar y seguir la guía del Espíritu, experimentamos una vida más llena de paz, propósito y sabiduría. Aunque puede ser desafiante en ocasiones, este proceso nos lleva a una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad perfecta. Al final, podemos estar seguros de que al confiar en el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por aquel que sabe lo que es mejor para nosotros y que siempre busca nuestro bien. Al confiar en el Espíritu Santo, aprendemos que no estamos caminando solos, sino que estamos acompañados por la presencia divina que nos guía, nos consuela y nos transforma. A lo largo de nuestra vida, experimentamos su dirección en cada momento, en cada desafío y en cada bendición. A medida que seguimos su voluntad, descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo profundo que no depende de las circunstancias y una sabiduría que nos permite tomar decisiones que reflejan el amor y la justicia de Dios. Y aunque el camino a veces sea incierto o difícil, podemos estar seguros de que Él está con nosotros en todo momento, guiándonos hacia lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Que nuestra confianza en el Espíritu Santo sea constante y que, al rendirnos a su voluntad, vivamos cada día con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Que podamos ser instrumentos de su amor y de su paz en el mundo, reflejando su luz en medio de la oscuridad. Que al hablar con el Espíritu Santo, nuestra relación con Él se profundice cada vez más, llevando a una vida llena de fe, esperanza y amor. Que siempre confiemos en su guía, sabiendo que Él nos conduce hacia la voluntad perfecta de Dios. Amén.